Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día y preste mucha atención. Desde el 13 de septiembre, Quito tendría nuevas medidas y restricciones tras finalizar el estado de excepción. Por ejemplo, la circulación vehicular sería por meses pares e impares, es decir, cuando sea mes par, los lunes circularían los vehículos cuyas placas terminen en número par. Además, se suspenderían los permisos de funcionamiento de las discotecas, centros nocturnos y los gimnasios. La Alcaldía de Quito emitió una resolución que será presentada al COE Metropolitano sobre restricciones. Una vez finalizado el estado de excepción, por ejemplo, el uso de la mascarilla será indispensable, excepto para actividades deportivas al aire libre. Pero preste mucha atención a las restricciones vehiculares, tome papel y lápiz para que no se confunda. Porque los meses impares, es decir, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, los lunes, miércoles y viernes podrán circular aquellos vehículos cuyas placas finalizan en número impar, mientras que los martes, jueves y sábados, los vehículos cuyas placas finalizan en número par. Los domingos, en este caso, habrá libre circulación. Pero ¿qué pasa con los meses pares? Febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Los lunes, miércoles y viernes podrán circular aquellos vehículos cuyas placas finalizan en número par, mientras que los martes, jueves y sábado, los vehículos cuyas placas finalizan en número impar. En este caso, también los domingos habrá libre circulación. Pero ¿qué ocurre con los salvoconductos? Se harán conforme al instructivo que emita después la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Aquellos salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno tendrán una vigencia hasta el 31 de octubre del presente año. El transporte terrestre y terminales tendrá una capacidad operativa máxima del 50%. Además de que se suspenden las actividades en bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia, gimnasios y centros de entrenamiento. Mientras que los aforos en locales comerciales serán los siguientes: centros comerciales, supermercados y mercados, agencias bancarias y cooperativas y hasta restaurantes tendrán un aforo máximo del 50%. Por su parte, los cines, teatros y auditorios tendrán un aforo máximo del 30%. Recalcar además que los espectáculos públicos continúan suspendidos. Informó Marilyn Caramillo. Mientras que en Guayaquil, tras una reunión del COE cantonal, la alcaldesa Viteri señaló que la atención en el sector comercial será hasta la medianoche y los domingos no existirá restricción vehicular. Esta y otras disposiciones entrarán en vigencia a partir del 13 de septiembre en el puerto principal. Desde el 13 de septiembre, el sector comercial podrá atender desde las 5 de la mañana a medianoche e incrementarán el aforo máximo permitido, a excepción de los bares, discotecas y prostíbulos. Aumentamos a partir del 13 de septiembre al 75% el aforo en restaurantes y locales comerciales. Todo esto en virtud de que la ciudad, así como va despertando de una pandemia, despierte también del azote o el látigo que la pandemia le dejó. En materia de tránsito, el gerente de la ATM, Vicente Tallano, comunicó lo siguiente. Se mantiene en cuanto al transporte público urbano, transporte marítimo y fluvial, una autorización de utilización en cuanto al 50% de su aforo. En relación a los taxis, que también están vinculados a transportación pública, estos podrán operar con 3 pasajeros más el conductor. El día domingo en Guayaquil se permite libre circulación. En materia de salvoconductos, todos los ciudadanos que han obtenido un salvoconducto lo podrán seguir utilizando de la misma manera. La alcaldesa Cynthia Viteri informó además que los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública fueron entregados con atraso y no son nada claros. Aquí están los datos presentados, no tienen fecha, no tienen dirección, 400 y pico de casos que no sabemos dónde están en la ciudad de Guayaquil. Esto no nos sirve de nada, señores. Proyecto Solidarity Vacunas para ser parte de la aplicación de 3 dosis de vacunas contra el COVID-19. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud es que se evalúen 3 vacunas. No se puede todavía anunciar cuáles van a ser esas vacunas porque la Organización Mundial de la Salud está en esa fase de firmar acuerdos con las empresas. El docente investigador de la Universidad San Francisco, Enrique Terán, lidera la iniciativa. Explica que las dosis se aplicarán a 20.000 voluntarios de Quito y Guayaquil, incluyendo a personal en primera línea, y tienen que cumplir con un cierto perfil. Nos vamos a enfocar en la población adulta sana.
Uno de los criterios ideales antes de aplicar la vacuna va a ser que no haya existido exposición al virus. Nos interesa, por supuesto, saber la respuesta inmunológica. El estudio clínico iniciará la segunda semana de octubre con el reclutamiento de las personas y en noviembre ya arrancaría el proyecto. Pero para cumplir con las fases es necesario tener una aprobación interna de la universidad y de los entes regulatorios. Por un lado, la aprobación de un comité de ética, que lo tenemos en la propia universidad, y por otro, de la agencia regulatoria en el país, de la ARSA, para que podamos arrancar con el estudio. Al formar parte de esta iniciativa de la OMS, dice la doctora en Salud Pública María Belén Mena, la principal ventaja es que permitiría al país comprar una vacuna que se adapte a las características poblacionales. Es relevante para el país y nos dará información para nuestra gente, cómo funciona la vacuna en el medio ecuatoriano. Insiste en que la cartera de salud avale la iniciativa académica. La principal ventaja es que acortará los tiempos de llegada de vacunas. Ahora está en manos del Ministerio de Salud permitir que se haga el ensayo clínico, con los riesgos que existen, porque todo estudio tiene ventajas y desventajas. Con este ensayo clínico, Ecuador estaría más cerca de adquirir una vacuna, informó Priscila Cadena. Padres de familia piden justicia para Carlita, una niña de 8 años que habría sido agredida sexualmente por su tío en la casa de su abuela. El sospechoso está prófugo y el caso está a punto de prescribir. Esta noche mi hermano le había ido a coger cuando estaba dormida, llevarle a su cama en su habitación, cerrada la puerta y empezar a tocar. Más adelante le ampliamos esta historia. Así es, Colombia vivió una violenta jornada de protestas tras la muerte de un abogado de 46 años de edad a causa de la brutalidad policial. Las manifestaciones dejan hasta el momento 10 fallecidos y cientos de heridos. Advertimos que las imágenes que verán a continuación pueden herir la susceptibilidad. Los primeros incidentes iniciaron en Bogotá, frente a la clínica en la que falleció Javier Ordóñez. Horas más tarde, estos disturbios se extendieron al municipio de Soacha, donde las brutales escenas eran similares a las de una batalla campal. Sin embargo, la violencia no estuvo exenta de ciudades como Cali, los policías acaban de herir a un muchacho, Medellín, Ibagué, Mosquera y Madrid. Como era la niña, está abrazando a su novio o esposo muerto. En total, 56 comandos policiales, a más de ser atacados, fueron incendiados. En otros sectores, la policía también reaccionaba con violencia, al punto de agredir a casas con piedras. Debería ser el ejemplo, pero como ejemplo no están dando. Se cruzan los puentes, no dan ejemplo de nada. El fin de los manifestantes es hacer justicia con mano propia, luego de que se haya hecho público este video de 2 minutos con 20 segundos, en el que se ve a un hombre ser víctima de la brutalidad policial, pues durante su arresto recibió repetidas descargas con un arma eléctrica, cuando era inmovilizado por 2 agentes en el suelo. En ese momento, él solo suplicaba que se detengan. ¡Ey! Él ya le dijo que por favor no le haga más. En todos estos incidentes, hasta el momento se registran 10 fallecidos, cerca de 400 heridos, en su mayoría por armas de fuego. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció ante estos hechos denunciando el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía. Le ruego a la Policía Nacional reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido. Pedir perdón a la ciudadanía y a las víctimas. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, asumió la investigación por la muerte del ciudadano tras el procedimiento policial. Por la gravedad de la afectación evidenciada, he designado un fiscal especializado de la Dirección de Derechos Humanos para que con rapidez y debida diligencia lleve a los responsables ante la justicia. Además, el gobierno colombiano, mediante el Ministerio de Defensa, anunció la militarización de la capital en caso de continuar estos hechos vandálicos. Y es que toda Colombia está totalmente indignada. Dicen con este caso, recuerdan al del estadounidense George Floyd, quien murió asfixiado en el piso a causa de la brutalidad policial. Se prende. Informó Ismenia Solórzano.
Lamentable. Y retomamos la información de interés nacional, porque 7 nuevos delitos podrían iniciarse una vez que culminó el juicio de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Ahí se involucrarían a funcionarios del correísmo como Galo Mora y Doris Solís. Al parecer, en el caso Sobornos 2012-2016 todavía hay mucha tela por cortar. Peculado, enriquecimiento ilícito privado no justificado, lavado de activos, concusión y tráfico de influencias serían nuevos delitos. Es así que existen 22 investigaciones previas abiertas que surgieron en la instrucción fiscal. Es lo que contempla la sentencia de primera instancia. Algunas fueron abiertas de oficio por la Fiscalía General del Estado y otras solicitadas por el tribunal. Le recuerdo que la prohibición de doble juzgamiento es no juzgar a una persona por la misma causa y materia. Si los hechos son distintos, se le juzgará en otro proceso por esos otros hechos. Del testimonio anticipado de Laura Terán salió el nombre de Galo Mora, exsecretario de Alianza País, como beneficiario electoral. También se menciona a Doris Solís, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, y a José Santos, exfuncionario de la brasilera Odebrecht, quien en primera instancia confirmó la entrega de $2.6 millones entre el 2012 y 2013 y 2.5 millones en el 2014 a la ex asesora presidencial Pamela Martínez para las elecciones presidenciales y seccionales, dineros que habrían llegado a través de la empresa Nexol Global y otros para financiar fiestas en el Colegio de Abogados del Guayas, cuando Jimmy Salazar, esposo de Martínez, era su presidente. Ojalá no venga en combo la investigación nuevamente sin analizar previamente la participación, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que individualizar. La investigación es precisamente para eso. Informó Héctor Romero. Y un médico dispuso que Daniel Salcedo, procesado por casos de corrupción, sea internado en un hospital de Quito debido a complicaciones en su salud. Una de sus abogadas desde Guayaquil indicó que a lo largo de las últimas horas desconocen detalles de su estado de salud. A través de su cuenta de Twitter que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI confirmó que el procesado Daniel Salcedo Bonilla fue trasladado a una casa de salud. En el comunicado se señala que fue trasladado con custodia de la Policía Nacional y agentes de seguridad penitenciaria desde el Centro de Privación de Libertad de El Inca, donde permanece recluido, hasta una casa de salud en la cual no se especifica. Y además señalan que el médico tratante dispuso su internamiento hospitalario debido a una afección urinaria. La defensa de Salcedo, Luz María Pico, desde Guayaquil vía telefónica, se mostró preocupada. Daniel Salcedo estaba sano hasta hace 2 días. De ayer para hoy, la madre no tiene comunicación con él. De anoche para hoy, ni siquiera le han permitido verlo al abogado que está en Quito. Pues dice que no sabían nada de llevarlo a un centro médico. Lo único que sé es que si Daniel Salcedo está con fiebre, simplemente en toda cárcel, hay un médico que le puede recetar. No tenían por qué llevárselo a ningún hospital. Pedimos entonces mayor información al director de la SNAI, pero nos fue prácticamente imposible contactarlo. Y es que Daniel Salcedo es pieza clave para identificar una presunta red que operaba en los hospitales de la Seguridad Social en Guayaquil, vendiendo medicinas e insumos médicos con sobreprecios, además de que pesan sobre él varios procesos judiciales como peculado, lavado de activos y fraude procesal. Informó Marilyn Jaramillo. En el ámbito legislativo, con 85 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió reestructurar la Comisión de Fiscalización. La moción correspondiente a esta decisión fue la quinta y la planteó el legislador Pavel Muñoz. La nueva conformación desde Fiscalización será el próximo día lunes. La moción aprobada por la legislatura para reestructurar la Comisión de Fiscalización dejó claro en su proyecto de resolución que el próximo día lunes será la fecha en que se logre concretar con el cambio de sus integrantes. No hay lugar a duda de que vamos a tener que cambiar la composición de la Comisión de Fiscalización. Incluso los que ayer decían que no se podía, acaban de votar por la proposición del asambleísta Flores favorablemente. Según el proyecto de resolución presentado por el legislador Pavel Muñoz, la nueva conformación de la Comisión de Fiscalización corresponderá a la representación política de la Asamblea Nacional. Hagamos una comisión de fiscalización y de control político sin dedicatoria para nadie, ni a favor ni en contra de nadie. Démosle
a el país y a esta asamblea la composición que merece. En el debate se cuestionó al presidente del Parlamento, César Litardo, pues se aseguró que se intentó realizar una reunión de bancadas que hubiera podido evitar las posiciones dispersas. También siempre estaba abierto el diálogo y de hecho hoy, asimismo, le propuse varias veces una posibilidad de sentarnos previo a esta sesión para llegar a acuerdos y tampoco hubo eco de su parte. Así que también asumamos nuestras responsabilidades de parte y parte. Con esto, después de 4 mociones anteriores y la participación de más de una veintena de asambleístas que el pasado miércoles justificaron del por qué se debe cambiar este organismo parlamentario, la Comisión de Fiscalización será reestructurada, informó Javier Rosero. Dudosas inversiones a través de fideicomisos como en bienes inmuebles se habrían efectuado con dineros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Así lo denunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien ya presentó la denuncia correspondiente. Los aires de supuestas irregularidades llegan al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, donde estarían involucrados uniformados. Son funcionarios o han sido o hemos pedido investigaciones tanto respecto de funcionarios civiles como de uniformados, porque el ISPOL tiene un manejo, tiene trabajadores, tiene responsables que vienen de ambos espacios. María Paula Romo, ministra de Gobierno, resaltó que todo salió a la luz tras una evaluación efectuada por la Superintendencia de Bancos del ISPOL en junio del 2019, pero para reforzar las dudas se solicitó una auditoría que culminó en julio de este año, confirmándose las sospechas. Bonos del Estado ecuatoriano comprados a intermediarios y no al Estado ecuatoriano, operaciones bursátiles que se tenían que realizar en bolsa que no se habían ejecutado en bolsa, una gran operación swap de compra de bonos globales del Ecuador, es una operación grande y no hay evidencia que exista una garantía sobre esta operación. En todos estos casos les estoy hablando de operaciones que algunas veces tienen 7, 8, 10, 12 años. La secretaria de Estado pone un ejemplo de cómo se perjudicó al seguro policial. El caso de la compra de la hacienda Anchamaza, Uyumbicho. Esta compra se dio en el año 2014. El predio estaba valorado $500.375, $500,000. El ISPOL paga por esa hacienda $14.8 millones. Patricio Carrillo, comandante general de la policía, habla de la concurrencia de varios delitos que se habrían consumado. Estamos convencidos que existen estructuras y que existen coyunturas que han realizado prácticas de inversión inusuales, concentradas, rompiendo en algunos casos límites, pero también abandonando el sentido común, con baja transparencia, con baja credibilidad en los controles y en las políticas de riesgo y en las políticas de inversión. Las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de la autoridad competente. Entre estas están 3 terrenos, bienes inmuebles, 2 en Guayaquil y 1 en Quito, con evidente sobreprecio. Una denuncia por peculado y abuso de confianza contra el ex jefe de inversiones del ISPOL. El ISPOL maneja alrededor de $1.500 millones del aporte de sus 80.000 afiliados, que comprende policías en servicio activo y pasivo, informó Héctor Romero. El fallo de la Corte Constitucional a favor del Ministerio de Finanzas para que pueda efectuar directrices en presupuestos universitarios genera rechazo de estudiantes y profesores de los establecimientos de educación superior. Fue el 12 de mayo que la Corte Constitucional dispuso a la cartera de Finanzas suspender el recorte presupuestario a 32 universidades públicas y escuelas politécnicas. Luego de 4 meses, el organismo revocó las medidas cautelares y determinó que el ministerio actúe en sus competencias sobre el presupuesto universitario. De inmediato, el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas explicó cuál es el alcance de la sentencia. Aclarar en primer lugar este asunto de que no se trata de un recorte o se autoriza un recorte, no funciona ni debe ser entendido de esa manera. La decisión de la Corte Constitucional, según el entendimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, está orientada a coordinar adecuadamente cómo se han de gestionar los presupuestos. Las autoridades del Ministerio no dieron a conocer cuáles serán las directrices presupuestarias, mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios denuncia que sí es un recorte que supera los $98 millones. Rechazan la decisión constitucional y anuncian movilizaciones. Que afecta gravemente al funcionamiento de la educación pública en el país. Por ello, vamos a defender el presupuesto en las calles y hemos convocado a una acción de movilización
este 16 de septiembre. En esa misma línea, quienes dirigen las universidades consideran que el nuevo revés a la educación superior afectaría a los derechos laborales de la planta docente y a la calidad investigativa. En el caso de la Universidad de Cuenca, la afectación alcanza $5.547.000, en supuestos escenarios de a lo mejor reducir el número de cupos de escenarios en los cuales se mire, por ejemplo, la desvinculación de profesores. Por su parte, el viceministro de Finanzas, Fayán Carrillo, hizo un llamado al diálogo con los representantes universitarios. Hacemos un llamado a una mesa de trabajo que permita precisamente priorizar los recursos hacia la educación. En el caso de las universidades cofinanciadas, la Corte Constitucional dictaminó el pago de valores pendientes. Una obligación de tesorería, si se quiere, por valores que ya están determinados y corresponden en ese sentido pagables. Informó Priscila Cadena. Y con el fin de frenar la brecha digital que aqueja a varios sectores del país, principalmente a estudiantes que no cuentan con los recursos para acceder al Internet, el Ministerio de Telecomunicaciones ofrece alternativas de conectividad educativa. En medio de la nueva normalidad, la conexión a Internet representa un verdadero desafío. El acceso a planes de conectividad se dificulta por la crisis que enfrenta el país actualmente. Muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para acceder a estos servicios. La educación es uno de los sectores que tiene más demanda de conectividad a plataformas digitales como única vía para que la educación a distancia se desarrolle de manera adecuada. Desde el Ministerio de Telecomunicaciones informaron servicios de conectividad con planes educativos a bajos costos. Hemos creado el chip educativo prepago. Por $5.59 van a recibir más de 4 millones de niños de las escuelas públicas la facilidad de acceder a una conectividad. Podrán tener hasta 6 horas diarias de contacto vía Zoom o otras plataformas con sus profesores. Poder bajar de 6 a 10 videos entre 6 y 5 minutos de educación. Este plan chip educativo estará disponible para la educación pública del país y en el caso del sistema estudiantil privado aplicaría para pensiones de menos de $60. A esto se suma el proyecto Conectando Localidades, que ofrece puntos de Internet gratuitos a más de 120 parroquias del país. Y aunque los avances por cortar la brecha digital se vislumbran, aún existen más de 200 parroquias que no cuentan con acceso a Internet, por lo que informaron la ampliación de infocentros en todo el Ecuador. ¿Qué significa? No quedarnos en 20 metros cuadrados de una infraestructura física, sino avanzar hacia un despliegue más grande con puntos de access point que me permite ya no llegar tal vez a 20 personas, sino a 1,000, 2,000, 3,000 o 5,000 habitantes. Además, se entregará al Ejecutivo un proyecto de ley de transformación digital que busca devolver al país $20 millones anuales para proyectos digitales. Y a través de la ley de transformación digital vamos a derogar o a reformar este artículo como el objetivo que esa plata que las operadoras telefónicas entregan todos los años al gobierno, cerca de 20 millones anuales, esté al servicio de los ecuatorianos. Informó Caterine Aguirre. Padres de familia piden justicia para Carlita, una niña de 8 años que habría sido agredida sexualmente por su tío en la casa de su abuela. El sospechoso está prófugo y el caso está a punto de prescribir. Esta noche mi hermano le había ido a coger cuando estaba dormida, llevarle a su cama, en su habitación, cerrada la puerta y empezarla a tocar. Más adelante le ampliamos esta historia. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Padres de familia piden justicia por Carlita, una niña de 8 años de edad que habría sido agredida sexualmente por su tío que habría salido del país. El caso, que ocurrió en el 2015, podría prescribir si las autoridades no avanzan en la investigación. Carlita tenía apenas 8 años cuando fue a dormir a casa de sus abuelos, sin imaginarse que esa noche se convertiría en su mayor pesadilla. Esta noche mi hermano le había ido a coger cuando estaba dormida, llevarle a su cama, en su habitación, cerrada la puerta y empezarla a tocar. Cuando ella se dio cuenta
Me dijo, mami, yo me hice la dormida porque tenía mucho miedo. El hecho habría ocurrido en el año 2015, pero Carlita guardó silencio por varios meses hasta que su madre empezó a notar comportamientos extraños. Estaba muy nerviosa, muy ansiosa y ella no era así, ella siempre había sido alegre, juguetona, muy dulce. La menor intentaba camuflar su miedo en películas de terror, pero cuando su mamá se sentó a hablar con ella, los temores empezaron a personificarse en un ser real. Ella no veía películas de terror nunca. Cuéntame qué pasa, ¿por qué tienes miedo? Cuando empecé a hacerle esas preguntas, ella me dijo, es que es mi tío. En cuanto sus padres supieron que su hija habría sido víctima de agresiones sexuales, pusieron la denuncia en fiscalía. Testimonio anticipado, una pericia de una psicóloga perito, y todo eso consta en el expediente. Sin embargo, mi hermano huyó del país. Han transcurrido 5 años y la familia exige justicia, pues el caso todavía se encuentra en fase de investigación. Porque ha habido tanta demora de un fiscal tras otro, cada uno dice que sí, empiezan a hacer, nos llaman cada tantos años o tantos meses y todo vuelve a empezar. El delito contra la integridad sexual de menores no prescribe en el Ecuador desde el año 2018. Sin embargo, el caso de Carlita ocurrió antes, por lo que la ley no puede ser retroactiva. El caso de Carlita, los hechos se dieron en el 2015, sin embargo la denuncia fue en el 2016. La prescripción para este caso es de 5 años, eso quiere decir que ahora en el 2021, más o menos en abril, el caso ya prescribe. Carlita ahora tiene 13 años y aún presenta secuelas de lo que le ocurrió. Sus padres piden justicia y que el caso no quede en la impunidad. Informó Valeria Navarro. Un colegio de Guayaquil fue clausurado por el municipio por haber convocado a que estudiantes acudan a rendir un examen de manera presencial. Por disposición del COE cantonal, las clases presenciales están prohibidas por la emergencia sanitaria. Las imágenes son claras. Estos estudiantes llegaron uniformados al colegio, ubicado en la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Que desde las 8 comenzaron a llegar los alumnos porque tenían que dar una prueba de Cambridge, algo así escuché. ¿Cuántos alumnos eran? No sé, yo vi como 3 alumnos en la parte de allá arriba. Venían con mascarilla y con el uniforme. La autoridad llegó y procedió a clausurar este establecimiento educativo particular. Aquí están las pruebas y tenemos la fotografía que los estaban haciendo sacar por la puerta de afuera. No podía ingresar ningún estudiante. De su parte, los directivos del plantel negaron tal denuncia. Señor, y hemos cumplido a rajatabla todas las disposiciones. Hemos cumplido a disposición. Nuestros niños están en clases virtuales. Solamente hay 3 estudiantes que fueron convocados, no hay más. Que la prohibición aún se mantiene. No está permitido las clases de ningún tipo presenciales en ninguna institución de la ciudad de Guayaquil. Colegio, escuela, universidad, centro técnico, como se llame. Los sellos fueron colocados tanto en la puerta principal como en la posterior. La sanción contempla el pago de 3 salarios unificados y la reapertura del establecimiento una vez que concluya el estado de emergencia. Dicha disposición la daría el COE cantonal. De su parte, la subsecretaria de Educación de la Zona 8 indicó que no se ha autorizado que ningún propietario de establecimiento educativo dicten clases ni tomen exámenes presenciales. Si una institución educativa quiere poder empezar en este retorno progresivo a clases, lo primero que debe de hacer es elaborar un plan piloto. Si el COE cantonal acepta el plan piloto, aprueba el plan piloto, pues entonces la institución educativa podría iniciar. Informó Carlos Julio Gurumendi. El rector de la unidad educativa Simón Rodríguez, Incimiatuc, provincia de Bolívar, fue removido de su cargo tras filtrarse fotografías de la inauguración del año lectivo de manera presencial. Las imágenes se viralizaron a través de redes sociales. Allí se observa un grupo considerable de menores con uniforme, mochilas y mascarillas. Y en la parte de atrás, quienes serían sus representantes. Menores sin respetar la distancia y haciendo caso omiso de que están prohibidas las reuniones por la COVID-19. Sí, se trata de la inauguración de un año lectivo de manera presencial cuando esto está totalmente prohibido por las autoridades. Sin embargo, parecían minutos totalmente normales. El teniente político de Incimiatuc en la provincia de Bolívar explicó los motivos por los cuales se inauguraron las clases de forma presencial. Y para informarle
¿Cómo vamos a trabajar con estos fichas pedagógicos durante el año? Ni una hora, nada, no pasa todo el día, unos 10, 15 minutos. Y sostiene que la necesidad obligó a las autoridades de la unidad educativa Simón Rodríguez, ubicada a 1 hora de Simiatu, a llamar a los estudiantes y padres de familia, pues allí no cuentan con computadores o teléfonos inteligentes. En el sector rural no tenemos señal de internet. Motivo por el cual asegura las autoridades de dicho plantel educativo se vieron en la obligación de convocar a los estudiantes. Sin embargo, en un comunicado emitido por el Ministerio de Educación Zona 5, manifiestan su profunda preocupación y solicitan al director distrital investigar lo ocurrido, pues entre las acciones tomadas por parte de la Dirección Distrital de Guaranda se encuentran la remoción del cargo a la autoridad de la institución. No se trata del único caso, pues ya se han identificado situaciones similares en el sistema educativo. Informó Marilyn Jaramillo. A 10 días de iniciadas las clases en la sierra, aún existen menores que no han podido acceder a la educación virtual por falta de recursos. Así lo constatamos en un recorrido por el tablón de Lumbicí, al norte de Quito. Aquí la Fundación Jonathan entregó kits escolares. La vida no es fácil y sin estudios se pone aún más difícil, dice Rosa Criollo, pues lo ha vivido en carne propia. No terminó la primaria y sacar adelante a sus hijas, Bianca de 14 y Ángela de 17 años, ha sido un cúmulo de sacrificios. Ambas sueñan con ser contadoras. Me siento impotente porque no puedo darles lo que yo quisiera darles. Y eso les decía ayer, que por favor, mijas, estudien, que eso siquiera les pueda dejar yo, porque no les puedo dar más nada. La educación virtual para esta familia ha sido un verdadero limitante. No tienen una computadora y menos internet. Cuentan con un pequeño celular que medio funciona, pues lo hallaron mientras reciclaban botellas y papel, labor a la que se dedican. Yo por mi trabajo me encontré un celular y le tengo sin la tapa, sin nada. Esta semana me tuve que hacerme un sacrificio que vendí unas chatarritas y compré la como es para el fin que puedan las dos, pero y a veces que juntan el horario no puedo, no sé cómo hacer para que ellos estudien. Así se acomodan con un solo celular y asisten a clases únicamente cuando tienen para poder contratar megas. Lo mismo ocurre en la casa de Zoila Tupiza, quien tiene 4 hijos. Me cojo a mis hijos, me pongo a llorar porque no tengo igual para darles los que ellos necesitan. Y a veces para que ingresen un día a clases, dejando de poner algo en la olla, le pongo $1 de saldo para que puedan ellos ingresar a clases. Duras realidades que se repiten por decenas, así lo palpamos en nuestros recorridos, esta vez en el barrio El Tablón, en el sector de Lumbicí, al oriente de Quito, al cual esta vez no llegamos solos, fuimos de la mano de la Fundación Jonathan, quien, doliente de los más vulnerables, entregó su granito de arena. Hemos apoyado con kits estudiantiles a niños que realmente por la falta de un medio tecnológico como es la computadora, el celular para iniciar sus clases, no lo están haciendo. Le agradezco a TVC y a la Fundación Jonathan por venirnos a dar esta ayuda. Si usted desea de alguna manera apoyar a esta fundación para que continúe llevando ayuda a los más necesitados, puede comunicarse al número 0999 71 30 78. En Quito informó Adriana Rojas. Este 14 de septiembre se reanudará el proceso de matriculación en Quito. El trámite solo se podrá realizar a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito y no será calendarizado. Además, las autoridades ratificaron la suspensión de la revisión técnica vehicular de este año. Son al menos 400.000 vehículos los que esperan el reinicio del proceso de matriculación en Quito, el cual se habilitará este 14 de septiembre con varias modificaciones. La más importante es que será un trámite virtual a través de la página web www.amt.gov.es. Estamos en la capacidad de poder recibir aproximadamente 12.000 a 13.000 peticiones diarias, pero si es que hay un aumento de capacidad, estamos preparados. Antes de llenar el formulario, se deberá pagar el valor de la matrícula. Aquellos autos que por calendarización debieron hacerlo los meses anteriores, no tendrán multas ni recargos. Hasta antes del 14 de marzo, las multas de intereses sí se van a ver reflejadas
en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este proceso virtual no estará sujeto a la calendarización habitual. Sin embargo, la ANT podría en las próximas semanas establecer un orden según el mes y el último dígito de la placa del vehículo. Lo que pasa es que el municipio tiene que cumplir un proceso por ley. La Ley Orgánica de Transporte habla acerca de esa calendarización, entonces se tiene que cumplir. Las autoridades ratificaron la suspensión de la revisión técnica vehicular de este año. Quien no efectuó este trámite en el 2019 sí lo tendrá que hacer. Tienen que hacerlo en otros GATS para que puedan aplicarse la matriculación en la ciudad de Quito. Los conductores que cancelaron el valor de la revisión técnica vehicular del 2020 ya no deberán hacerlo en el 2021, tiempo en el que se espera se retome la inspección física de los automotores. Una vez hecho el trámite en línea, se entregará el documento a los correos electrónicos. Hasta 7 días. Según el procedimiento puede ser 1 día, 2 días, pero eso se notifica a los correos electrónicos de los ciudadanos. Todos los demás procesos de los que se encarga la AMT se atenderán en los centros del Bicentenario y Calderón de forma presencial, también a partir del 14 de septiembre, por lo cual se deberá solicitar un turno en la página web, informó Sofía Vintimilla. En el norte de Quito fue desarticulada una banda internacional dedicada a estafar a través de transacciones bancarias. El líder de la organización aparentemente operaba desde Colombia. 6 ciudadanos venezolanos y un ecuatoriano lograron hacer amistad. Lo malo es que fue con fines delictivos, quedando al descubierto gracias al operativo Victoria 903, desarrollado en el norte de Quito. Presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos. El líder de la organización delictiva desde Colombia aparentemente enviaba links a diferentes personas de nuestro país, quienes ingenuamente entregaban información personal. Correos electrónicos, números telefónicos, usuarios, contraseñas, e inmediatamente el hacker absorbía toda esta información y se comunicaba con otra persona aquí en nuestro país de nacionalidad venezolana, facilitándoles el trabajo para efectuar transacciones bancarias que iban de $3.000 a $5.000, moviendo dinero de cuentas en un abrir y cerrar de ojos, antes que las entidades financieras se percaten, para depositar en otras. Hemos identificado 3 bancos, pero por obvias razones no damos los nombres por cuanto se encuentra en investigación. El monto en el primer banco aproximadamente perjudicado es de $100.000. Como siempre, las recomendaciones desde el sector financiero no faltan. Los bancos no solicitan en ningún momento la autorización de claves de usuarios. Es importante, lo que usted ingresa a una página, tiene que ver que sea especialmente, que tenga las características de seguridad de todos los bancos que tenemos, especialmente el candado de seguridad y el índice inspectivo. Fueron 2 meses en los cuales la policía les venía pisando los talones, informó Héctor Romero.